agua para la web visualkey.net. En este nuevo tutorial vamos a ver un poco la fusión que tienen los dos softwares Cinema 4D y After Effects. Pues siempre es una temática que considero que es un poco pesada, es compleja, a veces da errores y demás. Y para hacer un seguimiento claro de cómo funciona, cómo podemos integrar, con ejemplos creados al momento, con simplicidad, pero para ver cómo de verdad funciona esto, pues vamos a realizar este vídeo. Y si seguir los pasos y demás, si comprendéis un poco, podréis aplicarlo a cualquier caso que sea el vuestro, cualquier caso particular, y seguro que disfrutáis mucho de la integración de estos dos softwares. Pues si bien es verdad que también varios softwares pueden adaptarse a los distintos usos de After Effects, puedes utilizar mates de otros programas para exportar, componer en After Effects y demás, es también igual de cierto que no hay ninguno que ofrezca tanta portabilidad tridimensional y tanta facilidad que el propio Cinema 4D. Y es por eso que es el software que vamos a utilizar ahora. Entonces, bueno, para este tutorial no se necesita nada más que After Effects y Cinema 4D. Yo voy a usar After Effects CS4 y Cinema 4D o 11 o 12, por ahí. Pero bueno, queda un poquito igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es crear un poco una escena. Una escena para ver un poco qué es lo que vamos a hacer en la escena y qué cosas vamos a aplicar y demás. Tampoco voy a complicarme demasiado porque lo que me interesa es la sencillez. Si hay que hacer otro tutorial en un futuro más complejo, pues será. Pero lo que interesa es la sencillez y que todo funcione como que tiene que funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar creando una especie de sustitución de pantallas. Vamos a crear una especie de un par de monitores con un cubo, a partir de un cubo, y en los que vamos a poner pues determinadas imágenes y demás. Es un poco... es sencillo, pero es útil para ver las distintas herramientas y las distintas necesidades que pueden tenerse a la hora de la exportación. Entonces, pues bueno, tenemos aquí un cubo, lo podemos hacer editable. Tampoco voy a ponerme demasiada geometría porque me interesa que sea rápidamente, se renderice de una manera veloz. Entonces simplemente con un par de extrusiones y demás, lo podemos extruir un poco, lo extruimos para adentro, que quede como una especie de pantalla o algo así. Y lo mismo vamos a hacer con este del medio, que vamos a hacer más pequeño. Esto es simplemente para hacer un tipo de un objeto sobre el que trabajar, ¿no? Siempre es cómodo, yo siempre prefiero trabajar sobre objetos que trabajar sobre ideas. Es mucho mejor ver las cosas considerando. Extrusión interior, podemos crear un poco así, que las normales no nos joroben el trabajo. Entonces con hacer algo así es más que suficiente. Es más que suficiente poder hacer algo así. Perfecto, más o menos así. Como una especie de pantalla, ¿no? Podríamos hacer algo más... Lo bueno es que luego si lo coges en forma de objeto puedes hacerle las deformaciones a todo. Si la quieres hacer en pantalla ancha, más fina o no sé qué. Así ya cuela como una televisión, ¿verdad? Bueno, tampoco nos interesa demasiado. Es simplemente para hacer algo así, está bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser asimismo crear un plano que vamos a utilizar de pantalla. Pues aquí no está sino la estructura. Entonces simplemente podemos crear hay varias formas de hacerlo, que podríamos cortar este polígono y demás, pero bueno, a efectos de que sea más práctico y sea más sencillo a la hora de verlo, vamos a crear un nuevo plano que vamos a rotar 90 grados. Voy un poco rápido, pero no es un tutorial de hecho, de Cinema 4D como tal. Entonces tampoco considero que... así está bastante bien. Y simplemente pues lo ponemos un poco y lo colocamos. Vamos a cambiarle si eso el color un poco. Siempre conviene cambiar el color a la hora de... automático, a la hora para poder ver un poco los cambios, ¿no? Entonces lo aplicas así y coges de un borde, puedes cenarlo más o menos. Entonces si se corta tampoco pasa nada, y de hecho nos interesa para que no quede tan pegado. Fijas que ahí está perfectamente integrado por todos los lados, está muy bien. Podemos hacer también la capa, hacemos nuestro texto, así, negro, lo hacemos negro, el monitor. Simplemente luego esto no se va a ver, pero simplemente para poder ir haciéndolo. Y una vez que lo tenemos, pues podemos crear varios
Vamos a crear antes que nada el plano, lo vamos a hacer editable. Siempre conviene hacer editable los objetos, más que nada porque dan muchas veces errores a la hora de, pues, de las integraciones y sobre todo a la hora de aplicar ciertos parámetros de exportación, porque siempre es recomendable que Cinema 4D trate las cosas, ¿no?, como un polígono. Y entonces es mucho más seguro convertir todo al final, siempre que uses una esfera o algo así, convertirlo a un objeto editable. Yo por lo menos en mi caso prefiero hacerlo así. Y entonces el plano Hugo este lo vamos a meter en un nuevo objeto nulo. Se puede meter aquí igual que en After Effects, más o menos. Igual que en After Effects lo metes en composiciones, aquí lo puedes meter en nulos y demás. Entonces lo vamos a girar ahí un poco aleatoriamente. Y vamos a poner una pantalla aquí. Y vamos a poner otra pantalla aquí. Que vamos a... así, más o menos. Perfecto. Entonces tenemos más o menos esta escena. Vemos que es una escena con dos pantallas. Podríamos aplicarle luces y demás. Es que a mí tampoco me interesa que tarde demasiado tiempo en renderizarse, sobre todo a la hora de que vamos a renderizarlo varias veces. Pero bueno, es simplemente para que veáis un poco. Podemos crear incluso, vamos a jugárnosla y a crear una tercera vez. Y otro que vamos a aplicar aquí detrás. Este va a estar ahí detrás. Entonces se puede ver más o menos cómo es la escena, ¿no? Y entonces vamos a hacer un poco el movimiento. Vamos a crear una cámara para hacer un... Tampoco es un movimiento demasiado complejo, simplemente para tener algo sobre lo que trabajar. Entonces podemos crear una cámara, le creamos aquí fotograma, le aplicamos los fotogramas clave automáticos y ya al final, pues seleccionando uno de los nuestros para tener un pivote, hacemos un movimiento así, ¿no? Un movimiento así en nuestra cámara. Y ya pues más o menos vemos cómo está hecho el movimiento en la cámara. Es un movimiento sencillo, pero es un movimiento que nos va a ver bien. Y sobre todo lo que nos interesa en este movimiento, una de las cosas más básicas de este movimiento, es que hay solapación, que es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de hacer las cosas sin tipos de exportación especiales como este de Cinema 4 de After Effects, porque necesitamos cortes. Cuando nosotros sustituyamos por imágenes o vídeos en After Effects, van a tener que aplicarse y van a tener que respetarse las transparencias, ¿no? Entonces esto es algo muy importante y que nos va a permitir todo hacerlo de una manera automatizada. Todo totalmente automatizado en nuestro After Effects. Entonces pues nada, tenemos así la escena más. La verdad es que no voy a añadir más de momento. Podríamos añadir una luz y eso, pero por miedo a que nos afecte demasiado a al tamaño de la composición y a la velocidad de exportación lo vamos a quitar, pero podéis añadir lo que queráis. Esto es simplemente con efecto demostrativo y así vemos un poco además las propiedades de exportación de Cinema 4D. Pero antes de hacer cualquier ajuste, vamos a tener que irnos a uno de los plugins que incluye Cinema 4D y que hay que instalar previamente en nuestro After Effects para que la renderización y el exportado funcione. Esto es, tengo actualmente aquí en el Finder. Podemos irnos a nuestro aplicaciones, encontraréis en Maxon, donde tengáis instalado el Cinema 4D, yo lo tengo aquí. Y entonces hay una carpeta que pone Exchange Plugins. Estos son los plugins de intercambio. Entonces aquí tienes varios softwares en los que funciona la integración con Cinema 4D. Entre ellos el que más nos interesa ahora es After Effects. Aquí tendréis las dos versiones para Macintosh y para Windows. Coger el Macintosh en este caso. Seleccionáis vuestra versión de Adobe After Effects. Si utilizáis el Cinema 4D 13 o 14 o algo así, pues ya aparece el CS 5.5 y cosas así. Pero en el fondo de momento nos da un poco igual. Y entonces siempre os aparecerá como una carpeta a exportar, como una carpeta así como un zip. Lo descomprimís y lo que os salga de descomprimir lo tenéis que meter dentro de vuestra carpeta de plugins de After Effects. Que yo aquí tengo After Effects, plugins, y lo metéis aquí. Yo en este caso tengo el CS4, que es este el que nos interesa, el CS4, o sea el C4D, Cinema 4D, el plugin. Y esta es la única forma de que funcione la exportación. De acuerdo, bueno, pues una vez que tenemos las pantallas, vamos a ver las distintas cosas que vamos a querer hacer. Lo primero es separar. Y que es lo útil que vamos a hacer ahora. Separar, separar y separar. ¿Cómo vamos a separar? Para que funcione. Bueno, lo primero que vamos a ir haciendo es seleccionar las tres pantallas.
para que se nos apliquen, una vez que las importamos en After Effects, se apliquen con un nulo, que tengan un nulo justo en la posición de las pantallas, un nulo que se mueva. Entonces nosotros simplemente tendríamos que, pues, que unir, que vincular una imagen al nulo y entonces la imagen se movería en 3D igual, ¿no? Estoy intentando hacer este tutorial un poco ligerito porque me parece que no es un tema demasiado pesado y que se puede llevar bien si se entiende. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Tenemos los planos, ¿no? Entonces vamos a empezar con este plano, por ejemplo, vamos a decir Cinema 4D etiquetas y vamos a poner una composición externa. Entonces composición externa lo que hace es que te da a elegir, ahora está al revés, pero bueno, da igual, eso lo podemos cambiar luego en After Effects. La composición externa, vemos que aparece aquí con el indicador de atributo de composición en el plano, te da a elegir que tú a la hora de exportarlo se te cree como nulos y demás. Incluso te da la opción de crear un sólido en la posición de nuestro plano. Nosotros no lo vamos a crear porque nos da un poco igual. Con que tengamos la posición, y una posición vemos que ahora está aquí, y que cuando pasa se mueve ahí, pues una posición que se respete. Es suficiente para luego aplicar las 3 capas. Esto es para colocar en 3D. Entonces es muy importante que además de esto, la vamos comando C y la vamos a pegar en los distintos planos. En el primer plano, bueno, se puede, si la coges presionando comando o control en Windows, podéis pegarla en los distintos. Como es el mismo, da igual. Incluso os recomiendo que, y esto es muy útil, para poder ubicar luego distintas cosas, creéis objetos nulos, por ejemplo, objeto nulo, que ubiquéis aquí en el medio, por si imaginaos que queremos poner luego un texto o algo así, que tengamos un punto de referencia que se respete. Y para hacer esto, pues simplemente le aplicáis lo mismo, la composición externa, y luego se os exportará en forma de nulos, que eso pues siempre viene de una ayuda genial. Está bastante bien. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que tenemos. El problema es que esto lo único que nos da, lo que hemos hecho hasta ahora, son nulos a la hora de exportar la posición. Nosotros podemos aplicar imágenes a la misma posición, pero las imágenes no van a respetar el corte ni van a respetar nada. Entonces esto es otra cosa que tenemos que solucionar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con los caches. Con los caches y con los IDs podemos controlar el mate, porque en el fondo lo que nos interesa es el mate de cada uno, el blanco y el negro, para que, por ejemplo, simplemente aparezca blanco la parte que no está cortada, que no está está por detrás de nuestra pantalla, ¿no? Entonces es para que se respete. Ya veremos luego que es una cosa muy importante. Entonces, para hacer esto vamos a empezar con el plano. Vamos a Cinema 4D etiquetas y ahora composición. Lo demás lo podéis tocar, pero son cosas que no importan. Lo único que nos importa ahora es el buffer de objetos. Entonces aquí activáis el 1, buffer 1. Y este mismo lo copiáis y lo pegáis a los demás planos. Se lo copias a este plano y al otro plano. Al segundo plano, este plano que hay aquí, está el mismo, el problema que tiene, sigue teniendo buffer 1. Pues ahora pones buffer 2. Y en este plano ponéis buffer 3. Entonces, recapitulando, tenemos aquí en cada uno el composición externa que nos creará la posición, nos traqueará la posición, y la composición con el buffer de objetos que nos traqueará el alfa. Y que es una cosa muy importante a la hora de componer. Por eso me gusta, este ejemplo es sencillo, pero nos va a dar de todo, para que lo podamos ir viendo. De modo semejante podemos también, si necesitamos el alfa de los monitores, de las pantallas. ¿Por qué es esto? Porque imaginad que nosotros queremos poner un fondo luego en After Effects, queremos poner un environment, un fondo, queremos cambiar lo que sea que esté detrás, pues vamos a necesitar también el alfa de los distintos pantallas. Entonces, para hacer esto vamos a crear lo mismo, el buffer 3, lo que pasa que ahora lo vamos a copiar a todo, así al plano, a los cubos. Lo que pasa que en cubos lo vamos a llamar 4, 5 y 6. 4, 5, en el cubo es el 5, y aquí este es el 6. 6. Perfecto, pues. Entonces 4, 5 y 6. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nos sirve para tener traqueado el mate de todo. Y es una cosa, pues la verdad, muy útil a la hora de recortar y a la hora de hacer pues los distintos ajustes que queramos hacer en nuestro After Effects. Esto lo que nos permite es automatizar todo y no tener que volver aquí. Hacer estos cambios siempre conviene si los haces,
hacerlos en After Effects es siempre más cómodo. Entonces si hacemos una pequeña previsualización, vemos que de momento no se ve mucho. Lo que tenemos que hacer es quitar el color negro que hemos puesto a los distintos estos. Desactivado y desactivado. Y así pues bueno, la renderización más o menos es una renderización que vale, no es lo más precioso que hay, pero nos puede servir para que no tenga demasiada dificultad y para que no exponga de una manera demasiado lenta. Incluso podemos, yo que sé, un color que no hace falta que sea negro, un azul o algo así. Bueno, podemos poner los 3 colores diferentes y ya está. Esto es simplemente para que luego pueda referirme a las estas como la pantalla verde, la pantalla azul, ¿no? Siempre con fines didácticos, pues es mejor que haya una distinción cierta entre las distintas pantallas. Ah, sí. Una escena muy colorida. Bonito, ¿no? Perfecto. Bueno, pues tenemos ya el movimiento hecho. Preferiría luego crear el suelo y demás lo creamos en After Effects, para que no nos dé ahora, no nos tarde demasiado, y así os puedo enseñar cómo se crea. Genial. Bueno, pues ahora vamos a otra parte, que es otra parte potentilla también, que es la parte de la exportación. Todo lo que tengáis que hacer de exportación se realiza en configuración de render, ¿no? Entonces aquí en configuración de render tenemos varios parámetros. Y bueno, han aparecido ahora, se pueden, si los seleccionas te aparecen aquí arriba también. El general simplemente es el motor de render. Ahora sacan nuevos motores de render, render físico, no sé qué. Pero bueno, yo sigo aquí en el arcaico Cinema 4D 12 y aquí me mantengo y la verdad muy bien. Así que en salida vamos a coger un tamaño no demasiado grande, más no demasiado pequeño. Por ejemplo, una película de un NTSC, por ejemplo. Este está bastante bien y es un tamaño más o menos aceptable y se respeta todo. Entonces, bueno, más o menos funciona bien. Y los fotogramas actuales tenemos que cambiar rango de fotogramas, todos los fotogramas, que esto es una clave. Yo me acuerdo cuando empecé, pues siempre me liaba un poco con esto de los fotogramas, que el que se exporta, no, todos los fotogramas y ya está. Y ahora en guardar, esto es lo que nos va a divertir un poco, ¿no? De todas formas ya hemos exportado varias veces, pero bueno, esto es con el fin de la renderización. Vamos a coger la ruta, seleccionar la carpeta, escritorio, aquí, monitores vamos a llamarlo, y vamos a guardarlo como render. Yo voy a guardarlo como render una película de QuickTime, pero bueno, vosotros podéis elegir una secuencia de imágenes o lo que queráis. Vamos a también guardar el archivo de composición de After Effects, pues se nos va a crear una composición con todo. Entonces, aplicación de destino After Effects, podéis actuar, incluir datos 3D, que es el que tenéis que guardar, y el relativo lo podéis guardar también, pero este no es necesario. Entonces, guardar archivo, vemos que se pone en extensión de After Effects, lo llamamos proyecto. Genial. Y ahora, antes de exportar, vamos a explicar los multipases, que son los que nos interesan a la hora de hacer todos estos buffers de objetos y aprovechar todos estos mates. Entonces aquí en multipase lo activamos. Vemos que nos pide también luces. Si hubiese luces en la escena, pues se importan en After Effects también, que eso es algo genial. Pero ahora no vamos a utilizar ninguna luz, simplemente es para que vaya un poco más rápido. Entonces multipase vamos a aplicar buffer de objetos. Y el buffer de objetos con lo suyo... Espera, que se me ha creado aquí abajo. El buffer de objetos lo tenemos que aplicar varias veces. De hecho, tenemos que aplicarlo hasta 6 veces, si no me equivoco. Buffer de objetos, que sirve pues justamente para aplicar y para llevarnos el alfa de los distintos objetos pues en After Effects, ¿no? Entonces aquí grupo 1, seleccionáis, ponéis 2, seleccionáis, ponéis 3, seleccionáis, ponéis 4, 5 y 6. Sobra uno. Lo quitamos este y ya está. Y luego podéis aquí en multipase tenéis para guardar un montón de cosas y que luego podéis importar en After Effects cosas como el especular, la difusión, el entorno, la transparencia, la reflexión, subiera, y todo se puede importar como capas externas. Pero bueno, eso ya es... no lo vamos a utilizar ahora, pero simplemente que sepáis que se puede utilizar. Y que podéis aquí utilizar de todo, atmósferas, cáusticas, y llevar todo After Effects y trabajar con ello allí. Incluso la iluminación, la profundidad,
Podéis aquí guardar lo que veráis, transparencia incluso. Si queréis guardar la transparencia tenéis aquí de todo. Que no voy a utilizar ahora, sino ahora simplemente el buffer de objetos, que de hecho es la herramienta más importante. Y aquí en salida, en guardar, nos ha aparecido una nueva imagen que pone imagen multipase. Entonces lo vamos a guardar como multipase en monitores. Y lo voy a poner también película QuickTime, que se guarde. Entonces una vez que tenemos los tres guardados y tal y todo, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cerramos la esta y le damos aquí a exportar. Entonces se empieza a exportar. Ves que como ahora va rápido porque en el fondo no es una escena demasiado compleja, y vemos cómo se va importando las distintas cosas. El movimiento, vemos la solapación, que es lo que nos va a interesar en todo momento, y cómo pues cómo están las distintas pantallas y todo esto, que es lo que vamos a tratar en After Effects. Mirad, ya está importado, ya está exportado con el reflejo y con todo. Incluso lo que podríamos haber hecho también aquí en el guardar el canal alfa, exportarlo de la película QuickTime, que esto sería otra cosa bastante importante. Entonces si lo podéis poner canal alfa por separado demás, y lo volvéis a... Antes de volverlo a exportar os vais a la página. Es que lo teníamos que haber quitado esto antes, ha sido un fallo lo de los multipases. Es interesante que aparezca. Entonces el render y todo esto, simplemente seleccionáis todo, lo volvemos a quitar un segundito, es para que empiece a funcionar bien. Y ahora lo suyo sería volverlo a exportar. Entonces la gracia de esto rápido, pues que se puede exportar de una manera rápida. Y el alfa nos va a servir para crear un fondo y para que el fondo sea tridimensional. Ya veremos que podemos incluso utilizar el plugin Environment del Trapcode, de la suite Trapcode, que funciona bastante bien para este tipo de entornos y que nos permite una asimilación rápida de unas nubes o de lo que sea en nuestra escena. Y que bueno, pues siempre funciona bien, ¿no? Perfecto. Pues ya lo tenemos en monitores, volvemos a tenerlo en multipass, el render. Lo podemos ver como es normal y se queda con todo. Genial. Y luego los distintos multipases, que vemos como tenemos los alfa de cada uno. El de las tres pantallas, fijaos, respetando todo. Y luego los alfas de los distintos monitores. Fijaos que bien. Y gracias a esto pues se nos permitirá un montón de cosas al componer. Recordad que siempre el material nunca sobra. A lo mejor un alfa parece que no lo vas a usar nada, pero luego siempre conviene tenerlo, así que siempre es interesante. Y luego el render como tal ya os lo he enseñado. Así que ahora, una vez que tenemos los proyectos, el primer proyecto es el que se creó con la primera exportación, que luego voy a borrar. Lo que importa es el segundo, y si lo habéis hecho bien, tendréis pues los multipases, vuestro proyecto de After Effects y el vídeo como tal. Entonces para hacerlo simplemente cogéis vuestro archivo de After Effects, abrir con vuestro After Effects, y se os abre el proyecto, y un proyecto nuevo en el que se os han importado varias cosas. Si os da error, si no se abre, si no sé qué, que suele pasar muchas veces, pues bueno, podéis preguntar en el foro de Visual Key también para ver las soluciones que se le han ido dando. Yo personalmente siempre defiendo que la versión tiene que ser la correcta. O sea, no pongáis el plugin, si es de CS3 no lo pongáis en el CS4, si es del CS4 no en el CS5, y generalmente no os suele dar errores si lo hacéis bien. Recordad que lo he abierto con el botón derecho. He ido aquí a monitores y lo he abierto con el botón abrir con, y elegís el programa, y así no suele dar ningún error normalmente. Y entonces aquí se os habrá creado una nueva composición. Fijaos cómo está la composición. Y una composición en la que está importada el vídeo. Tenemos los nulos, tenemos todo perfectamente aplicado. Fijaos. Los nulos están girados, pero están girados 90 grados, así que simplemente cambiando la rotación lo podemos arreglar un segundo. Pero lo importante de esta escena, fijaos que bien, qué rapidez y qué limpieza, es que está todo traqueado en una cámara. Lo importante es que la cámara es la que pasa aquí, pasa a After Effects también, y la que nos permite integrarlo luego en todo lo demás. Perfecto. Entonces lo primero que tenemos los nulos, vamos a ir renombrándolos los planos. Este va a ser el plano 1. Plano 1. Y le vamos a cambiar las rotaciones. La próxima vez se os crearán fotogramas claro, pero los podéis quitar porque no son necesarios.
Y simplemente en la rotación X o tal le podéis añadir un 90. Disculpad, más que en la X, en la que tengamos puesta en el es que las rotaciones aparecen un poco, a veces un poco descuadradas. Entonces rotación Y le podéis añadir más 90 grados. Luego nos cuidaremos la próxima vez, ya estoy, fijaos que ya está pegado ahí. De hecho, lo suyo sería añadirle menos 90, así que pongo menos 180 y así está de frente. Y lo mismo hacemos con los demás. Sacamos la rotación, quitamos todas las rotaciones, rotación esta, menos 90. Este es un fallo a la hora de, como os he dicho, a la hora de poner los planos, pero bueno, es interesante ir viéndolo para poder arreglarlo. Y así si tenéis fallos de este tipo, pues también veis cómo lo arreglo yo. Al de aquí, le ponéis menos 90 y se cuadra bastante bien. Luego si está al revés nos da un poco igual, porque eso luego ya se puede... Fijaos que eso añadiéndole un giro de 180 grados. Estas son cosas que deberíamos haber tocado antes, seré sincero, pero no las hemos tocado. Así que bueno, supongo que esto con fines didácticos funcionará. 180. Y el último, rotación Z más 180. Y así ya está todo perfectamente. Todo funciona perfectamente. Y este nulo, pues para lo que lo necesitemos si luego queremos añadir algo o demás. Genial. Bueno, pues lo importante es que también se nos ha creado con una transparencia, que esto es por lo último que hemos hecho, y entonces podemos aplicar todo lo que queramos aplicar detrás sin que nos dé ningún error. Los mates, por si los utilizamos, no sé si vamos a utilizar los mates de las pantallas, pero los otros sí, y vemos cómo se carga y funciona bastante bien y bastante rápido. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser primero hacer una sustitución pequeña, una sustitución de imágenes, para poner imágenes en las tres pantallas, o vídeos, o lo que queráis poner. Tengo yo algo de footage, aquí en footage, tengo algo de footage aquí, que seguramente podamos utilizar, son cosas de estas... La saqué de la página de Stock Footage for Free, que la tengo en el panel de recursos que está puesto allí en Visual Key. Entonces, pues bueno, podemos importar dos vídeos, por ejemplo, estos dos vídeos, y luego una imagen. Imágenes... aquí. Una imagen de unas cerezas. ¿No? Es bonita esta fotografía. Perfecto. Y ahora simplemente pues tenemos que ir importándolos aquí, ir poniéndolos a lo demás. Esto supongo que sí que lo sabéis hacer. Así que simplemente cogemos los tres, los seleccionamos con comando, con control y los importamos. Los hacemos 3D y copiamos las posiciones de los planos. Entonces la posición del plano 1 se la copiamos a la posición de nuestro... De hecho podemos copiar la posición y podemos copiar todo. La posición transforma, podemos hacer la transformación incluso en general y aplicárselo por ejemplo a cada uno, a esta o a las cerezas por ejemplo si queréis. Y entonces aparece con la posición y la escala. El problema son las cosas sobre todo de la escala, porque suele habituar a dar errores. Entonces lo podéis copiar simplemente la posición, que no tiene ningún cambio. Copiáis la posición de uno, se la aplicáis al otro. Copiáis la rotación de los tres en general. Podéis comprar el transformar si se lo aplicáis en general, para que no lo perdamos. Si movéis la cámara luego podéis ver la escena así un poco... Entonces lo que vemos es que como algunos se pierden por detrás a la hora de hacer los cambios, ¿no? Entonces con objeto de que esto no pase, simplemente la posición le pegáis así y luego la rotación, las distintas rotaciones se la podéis ir pegando. Es más rápido hacerlo así. Con expresiones se puede hacer, si tuviese un poco más de tiempo lo haría con expresiones, pero bueno, no merece la pena meterse a tocar expresiones ahora mismo por esto. Entonces uno ya lo tenemos. Ahora arreglamos la rotación y todo eso, que es el plano 1. El otro plano, que llamemos plano 2, se lo vamos a dedicar a los fuegos artificiales, al plano 2. Entonces sacamos la P y las rotaciones. Copiamos la posición. Recordad que los fotogramas clave que aparecen los podemos quitar. Y fijaos como copiando la posición ya aparece directamente con la rotación y todo indicada que habíamos pegado antes.
Y el otro plano, el que técnicamente sería el plano 3, se lo deberemos a el otro vídeo, que es el del mar este. Y al que simplemente tenemos que también hacer el cambio de lo de las rotaciones y demás, que le podéis añadir. Y fijaos que con este cambio ya funciona bien. Pues las rotaciones no son sino la importante en el fondo es la rotación Y, que es la que lo hace de izquierda a derecha. Entonces, con que esta posición está bien, luego las otras rotaciones solo sirven pues para hacer el giro. Pero bueno, esto ya no nos importa. Ya tenemos colocado todas las imágenes, fijaos, en un entorno totalmente tridimensional. Vemos los errores y el porqué de los mates, además de porque ahora están muy grandes, porque se come. Técnicamente la pantalla del fondo está detrás de la pantalla de aquí, sin embargo la está solapando. Es por esto por lo que hemos hecho todo el proceso de lo de los mates. Es algo bastante... es intuitivo, yo creo, y uno se acuerda a la segunda que lo hace. Entonces ahora vamos a ajustar un poco lo que son las rotaciones. La rotación esta la vamos a poner 0. Y la rotación... tenemos que cambiar, disculpad, la rotación de esta rotación. Vemos que aquí la rotación con que se pusiese normal era suficiente. Y ya están más o menos todas bien, ¿no? Ahora simplemente es el tamaño lo que falla. Vemos que tampoco las proporciones no están bien del todo. Pero así nos viene de excusa para trabajar con mates, que es algo que está muy bien, trabajar con mates. Os recomiendo que le pongáis el tímido a todos estos y que luego el tímido se lo quitéis con esto para que no nos moleste. Lo del tímido es una técnica para limpiar un poco el espacio de trabajo. Entonces aquí en Special Passes tenemos los multipases. Los que nos interesan de momento son los primeros 3. Entonces los importamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Le vamos a quitar el este. Y entonces vamos a renombrarlo, lo de las imágenes y demás. Bueno, ya lo tenemos renombrado, así que tampoco... simplemente renombrar los multipases. Por ejemplo, este va a ser el multipase de cerezas. Entonces lo llamamos m.cereza. Es que si no es un poco lío. Este va a ser el multipase m.fuego. Y por definición este es m.playa. Y ahora estos son cosas de mates que ya hemos trabajado varias veces con ellos, que es para aplicar un mate, ahora en este caso utilizando simplemente la información del blanco o negro. Entonces cogemos nuestro mate, cogemos nuestro mate, por ejemplo el de la cereza, lo podemos poner así, al lado de la cereza, si es este el que tenemos, y simplemente tenemos que utilizar el mate luma. Y fijaos que poniendo nuestro texto y encima su respectivo mate podemos hacer que cuadre aquí dentro. Y fijaos que bien cuadra. Pues ya no se sale en ningún momento de nuestra pantalla y está perfecto. La diferencia de los mates, no sé si esto supongo que lo habré comentado. Los mate alfa sirven simplemente para coger los mates, el alfa de la capa que está arriba. Siempre tú solo aplicas una capa y lo que coges es información del de arriba. Si pones mate alfa, coge el alfa. Y entonces el alfa, lo que arriba sea opaco, abajo va a ser opaco también. Si coges mate alfa invertida, lo que arriba sea opaco, abajo será transparente. Son los inversos. Y luego luma, en vez de coger la información del canal alfa, lo que coge es la información del canal blanco o negro. ¿Qué es lo que hace en este caso? Y que nos da la utilidad esta. Entonces, de una forma semejante, vamos a poner mfuego encima de los fireworks, que ya está. Y al fireworks le ponemos mate alfa. O sea, mate luma, disculpad. Y entonces vemos que cuadra perfectamente. Y la playa, Woman in the Ocean, cogemos mate luma y funciona perfectamente. Lo mejor es que incluso lo podemos mover. Los podemos mover y ajustar y todos se mueven en su respectivo... Bueno, hay que tener cuidado al mover las cosas en 3D. Perfecto. Y ya todo aparece y lo podéis hacer los cambios. Todo, cambian incluso la escala y demás. Todo como queráis. Y lo mejor, por lo que os decía lo de los alfa, es que ahora tú renderizas y además de que se mueve todo acorde al vídeo, las cosas no se solapan, queda bien cuadrado dentro de nuestras pantallas. Y fíjate, con los fuegos artificiales explotando, la mujer y las cerezas.
Queda bastante bien. Y todo lo mejor es que es dentro de After Effects. Y luego la ventaja que te da que si tú le quieres cambiar el color, quieres hacer lo que sea, pues lo puedes hacer dentro de After Effects sin ninguna pega adicional, ¿no? Y entonces pues así, de este modo semejante, vamos a poder ir creando, por ejemplo, fondos. Ahora vamos a poder cambiar el fondo, gracias a que es transparente. Podemos cambiar el fondo aquí. Pero imaginemos que nosotros vamos a poner, por ejemplo, empecemos poniendo un suelo, ¿de acuerdo? El suelo. Creamos un suelo, lo hacemos 3D. Y volvemos a sacar nuestros tímidos. Y este nulo, que es el que está ahí en el medio pegado en el suelo, le copiamos la posición. Y se la pegamos a nuestro suelo. Y simplemente ya le damos una rotación en Z. Disculpad, una rotación en X de menos 90 para que se ponga enfrente y lo hacemos grande, un suelo muy grande. Podemos ver el problema, ¿no?, de esto de los suelos. Si nosotros lo ponemos debajo ya puede funcionar. Y vemos como el suelo cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque se mueve la cámara y es un objeto 3D normal, corriente y moliente. Y nos funciona para crear las cosas perfectamente. Perfectamente. Entonces por esto lo he aplicado básicamente lo de los alfas. El problema es que esto de los alfas parece, entonces ¿para qué hemos aplicado? ¿Para qué hemos sacado la alfa de nuestras pantallas y demás? Pues bueno, yo os voy a hacer una proposición. Pongamos un texto delante de nuestras pantallas, pero delante de la pantalla morada, pero detrás de la pantalla verde y azul. Esto es, cuando la cámara está aquí, se debería ver únicamente el texto detrás de estas dos pantallas, pero delante de la morada. Y aquí vamos a ver la utilidad de los mates, que no se me había ocurrido hasta este momento, pero podemos utilizarlo como ejemplo para ver la utilidad. Creamos un texto. Entonces creamos un nuevo texto. Así, un texto al que vamos a llamar Visual Key, por ejemplo. Visual Key. Y vamos a hacer un texto con el objeto de que se vea. Un texto de momento blanco, supongo que en este tipo de escenas se verá bastante bien. Vamos a cambiar un poco el punto de anclaje para que no nos dé errores. Lo ponemos ahí en medio. Y simplemente subimos un poco la escala, ¿no? Y ahora simplemente, pues para hacerlo, copiamos de nuevo la posición de nuestro nulo este. Le damos a P y se la pegamos al Visual Key. Y ahora sabe Dios dónde está el Visual Key. Ah, es que se lo hemos pegado a la escala. Copiamos la posición del nulo. Y aparece ahí detrás, que no sé qué hace. El problema es que no está en 3D, hay que hacer en este 3D. Y una vez que está pegado, ya aparece. Entonces nosotros lo queremos meter ahí en medio. Lo bueno es que esto nos sirve a la hora de meterlo, de invocarlo, porque ya sabemos, nos hacemos la idea de dónde está, con simplemente verlo. Entonces vamos a hacerle así. Más o menos esta es la posición que queremos que tenga, ¿no? Visual Key, le damos más tamaño al texto. Y que aparezca ahí, básicamente. El problema es que está un poco metido en la parte superior. Y para esto simplemente hay que hacerlo un poco para arriba. Y ya vemos que ahí se queda pegado perfectamente. Se queda pegado perfectamente en lo que es el suelo, ¿no? El problema es que, como vemos, el texto se mete detrás de nuestros dos estos. ¿Por qué? Porque aquí lo único que parece que está funcionando un poco es el mate de las dos imágenes. Pero nosotros ahora vamos a utilizar el mate de simplemente las dos pantallas para poner nuestro Visual Key en el medio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues la mejor forma de la que podemos hacer esto es, vamos a hacer una fusión de mates. Un poco una fusión de mates. ¿Cómo esto de una fusión de mates? ¿A qué me refiero? Pues bueno, vamos a coger los mates de las dos pantallas de delante, que son estos dos multipases. Vamos a arrastrar uno para crear una nueva composición de la misma forma y el otro pase detrás. Vemos que tenemos los dos aquí. Entonces, con un modo vamos a poner un modo de aclarar para poder tener los dos mates juntos. Estoy yendo un poco rápido, pero esto supongo que lo entendéis los que lleváis ya varios tiempo en esto. Y los que no, pues podéis ver los otros tutoriales hasta llegar un poco a esta velocidad. Entonces, de esta manera tenemos los dos mates paralelos de las capas de delante, que es en el fondo lo que nos interesa. Entonces, este vamos a llamarle
Mate 2. De dos pantallas y además el mate 2, que es el que hace efecto, ¿no? Aquí. Entonces podríamos hacer una duplicación de no sé qué, pero lo más fácil que podemos utilizar ahora, que a mí se me ocurre, lo más fácil es poner el mate y simplemente coger... Vemos que lo que queremos es que salga en la parte negra, no en la parte blanca. Entonces cogemos un mate Luma invertido. Y así aparece detrás totalmente. Y vemos cómo está totalmente integrado el texto, como si lo hubiésemos creado dentro de Cinema 4D. Y está integrado entre las dos pantallas, se respetan los mates, se respeta la perspectiva, se respeta la animación y se respeta todo. Y fijaos qué bien que queda. Parece una tontería lo que acabamos de hacer, pero este tipo de proyectos, si nosotros lo quisiésemos hacer a mano, nos podríamos volver locos. Y fijaos, simplemente trabajando con mates, que insisto, esto de los mates es una cosa que hay que tener muy clara y es una cosa muy útil en la composición, es una cosa fundamental. Entonces vemos qué bien nos va quedando. Si no queremos que aparezca al final este corte del suelo, pues podemos extender un poco más el suelo. Así. Y vemos cómo queda bastante bien. Obviamente, técnicamente el fondo y el environment y el todo, pues se haría en Cinema 4D, ¿no? Pero esto es mejor que lo vayamos haciendo hoy aquí, para que vayamos viendo un poco cómo funciona. Hay incluso alguna que otra plugin, como os comentaba. Tenemos un sólido. Creamos un nuevo sólido y vamos a aplicar el efecto Trapcode, el Horizon, que sirve para crear horizontes en 3D. Lo ponemos detrás y vamos a importar ahí una imagen aquí de unas nubes. Esto es aquí en Google, podéis utilizar Google, lo que sea. Ponéis nubes y os sale. Y entonces la importamos aquí, la quitamos el tamaño y aquí en el nuevo sólido que hemos creado, que vamos a llamar Environment, lo vamos a llamar Environment, haremos Image Map y Layer, cogemos la primera. Y entonces, esto es el Trapcode Horizon, que funciona bastante bien. Y fijaos cómo las nubes y todo se funciona en un entorno totalmente 3D. Fijaos, para hacer la creación de nubes y demás, este plugin está perfecto, está perfecto. Entonces, si nosotros queremos hacer que esté como una plataforma todo esto, pues no sé, podemos no hacer el suelo tan grande. Si no queremos, aquí se pueden añadir un montón de cosas. Podemos hacer así que están como encima de una plataforma, ¿no? Y luego pues ya se podría añadir otro sólido que haga aquí como de torreón o algo así. No me voy a poner ahora demasiado a hacer los cambios. Esto simplemente interesa que esto funcione bien. Y lo mejor de esto del 3D, que una vez está hecho la animación, lo difícil es la animación y el mate. Una vez que todo funciona, ya luego da gusto. Podemos aplicarle y así lo vamos viendo también, un nuevo capa de ajuste. Le aplicamos como un efecto así un poco antiguo por los lados. Hay una técnica que a mí me gusta usar mucho, que es en la capa de ajuste. Se le crea una máscara, no de dos, una máscara así de capa de ajuste, que se vea la máscara y se le da a invertir. Entonces tú creas, en vez de crear una cosa negra que queda un poco fea, es utilizar una capa de máscara con una curva, por ejemplo, una curva para abajo. Porque le da esa oscuridad que no es una oscuridad agobiante, no es un negro. Y una vez que lo tiene, ya simplemente la máscara le das un poquito de calado. ¿Cierto es? Quitas expansión, quitas un poco así, y queda mucho mejor que ponerlo negro. Y queda así, pues queda con mucho más arte y demás. La verdad es que queda bastante bien, ¿no? Y luego lo mejor, que como os decía, puedes ir integrando lo que quieras. Imaginemos que nosotros queremos ahora integrar algo de partículas, ¿no? Pues podéis incluir un poco incluso el simulación, el Particle Wall. Bueno, el Particle Wall, sí, el Particle Wall es el tridimensional que aparece, y si lo ponéis delante de una forma bien. El problema es que este ahora no se ve con todos los rollos que hay delante. Pero bueno, yo la verdad es que es porque no estamos con la cámara donde tiene que estar. La cámara está más para atrás. Entonces si pusiésemos... Es que a mí me gusta más utilizar el Trapcode particular, la verdad. Siempre da un poco más de seguridad. El problema es que ahora el emisor está un poco fuera de lo que es la imagen. El emisor está por ahí lejos. Entonces podemos hacer, para ver un poco de dónde salen las partículas. Esto lo estoy haciendo rápido porque en el fondo no es un tutorial de un proyecto en tal. Es simplemente para mostraros un poco cómo funciona.
Si lo hacéis un poco grande podéis ver de dónde salen las partículas. Y así pues lo movéis un poco, así como quien no quiere la cosa. Ahí movido. 6, ahí. Además que esto es un poco rollo de mover. Porque la posición, a ver. Posición X. Ahí. Que ahora se han cambiado los estos. Y vemos cómo la integración funciona. Lo que pasa es que ahora no está donde tiene que estar. Bueno, esto es simplemente cambiando las posiciones y todo esto. Viendo la perspectiva se puede hacer uno la idea. Ahora está como enfrente, ¿no? Entonces vemos que podemos hacer integraciones incluso de partículas. Oye, pues que quién sabe, ¿no? Creas así. Quitas el size. Yo siempre uso la misma técnica, la que he usado a veces para hacer partículas de ambiente. Que es una técnica que funciona muy bien. Que yo además la recomiendo. Primero, en vez de punto, creamos un box, que es un cubo. Lo hacemos más grande, que nos cubra todo. Hacemos un box así bien con tamaño Z, tamaño X, así, que nos sea como un poco global. Para que todas las cosas y para que las partículas no se muevan demasiado, hay un truco que uso yo que está muy bien, que es el pre-run. Siempre es la misma técnica. Subes el pre-run, que te hace las cosas al principio. Partículas por segundo. Está a 100, perdonad, le das a comando, subes un fotograma y lo pones a 0. Y entonces ya las cosas, le quitas la velocidad, le pones una velocidad 0 y le pones todos los rollos y ya simplemente le subes un poco la vida. Y si cuando le subes la vida aparecen más partículas, lo único que tienes que hacer es bajar el pre-run. Entonces esto es algo que funciona, la verdad. Funciona bastante bien porque fijaos que se pueden crear pues escenas así bastante animadas y demás, con toda la gracia ahora que las épocas navideñas que vendrán en un futuro y no sé. Entonces se pueden crear, fijaos como todo se respeta. La posición X y incluso la Y la subiría un poco, veo las partículas un poco bajas. Y fijaos que bien se integra todo. Y si queréis que todo se integre, por ejemplo, imaginemos que nosotros lo que queremos es que... Ahora el problema es que como están las partículas entre medias, pues algunas se ven donde no se deberían de ver. Entonces esto siempre ocurre un problema. La forma de hacer esto es hacer distintos sistemas de partículas para detrás y para adelante. O que corten de un lado y se vean de otro. Porque aplicando mates solo se puede aplicar uno. Pero bueno, el mate más fácil que se puede aplicar es en visibilidad. Cogéis la capa de oscuración y ponéis el suelo. Y entonces así lo que hay detrás del suelo pues por lo menos no se ve ya. Para las demás ya os digo, habría que utilizar el Far Vanish, que te quita a partir de un punto, te quita de ver las partículas. Entonces usando varias formas de partículas podemos hacer que no queden mal y que no se metan entre los distintos sólidos y entre los distintos cuerpos, ¿no? Pero vaya, que esto tampoco es simplemente para hacer la muestra un poco de la integración con Cinema 4D. Entonces nada, espero que os haya gustado este tutorial. La verdad que es una técnica muy importante y que fijaos como de la nada hemos sacado una escena así muy curiosa. Entonces si vosotros queréis un poco pues guiaros del tutorial, pues supongo que será bastante útil a la hora de haceros una idea y de ver los distintos errores y las distintas cosas que han ido saliendo. Pero lo más importante, no olvidéis instalar el plugin ese que incluye gratuito Cinema 4D e ir probando con las distintas formas, crear composiciones más complejas que esta, pues esta composición no tiene sombras, no tiene nada, pero que se pueden crear de verdad barbaridades. Y esta tontería que hemos creado ahora mismo, sabe Dios cuánto hubiese yo tardado en hacerla si no tuviese a disposición las herramientas de Cinema 4D, así de como la integración del propio After Effects, que son software realmente potentes. Así que nada, bueno, si tenéis problemas, tenéis alguna duda con el tutorial, tenéis sugerencias, queréis participar en los nuevos Visual Contest, pues tenéis la página web, nunca os olvidéis, de visualkey.net. Aquí incluso podéis descargar el archivo de la composición de este. Tenemos nuevos Visual Contest, fíjate, este fue el del mundo videojuego. Y tenemos un montón de los tutoriales, están todos aquí dentro del foro. Tenéis incluso para hacer vuestras propias preguntas. Si tenéis un problema con este tutorial, pues simplemente os vais a la parte de tutoriales. Tutoriales de Visual Key, problemas con tutoriales. Y aquí podéis poner vuestros problemas que serán respondidos.
así como uniros a la comunidad, participar en los visual contests que mantengo, que es una parte del aprendizaje muy importante, practicar contra otras personas, porque así se aprende muy bien. Y nada, aquí lo tenéis visualkey.net. Entonces si queréis más tutoriales o demás, id a Visualkey. Yo soy Sami Halawa, así que un saludo de Sami Halawa y hasta el próximo tutorial. Hasta luego.